Y sin duda alguna nos encanta el momento de reflexión, sobre todo porque podemos conectar con Dios. En esta mañana hablaremos sobre creer a la palabra de Dios. Nos acompaña el Padre Alejandro Cabrera. Padre, muy buenos días, ¿y cómo se siente? Pues vamos bien, vamos alegre, feliz, en victoria. En estos días me recordaron, Padre, ya usted nos dice feliz, alegre, contento, prosperado, en victoria. Y yo le digo, no, porque hay que ir cambiando el formato. Innovando. Sí, pero lo importante es que estamos alegres y sobre todo esperanzados de que esta pandemia vaya no solo disminuyendo, sino desapareciendo. Claro. Y qué bueno que tenemos a la doctora con tanto conocimiento y sobre todo invitando a la población a que sigamos cuidando, porque es de verdad que da mucha pena ver gente que nunca ha guardado ningún protocolo, ¿eh? Hay sectores de nuestra capital que nunca se ha guardado ningún protocolo, jugando dominó, bebiendo, parrandeando, mucha bulla, muchos canes, como si nada, ¿eh? Y esos son los que contagian a los demás. Y hay que hacer un llamado contundente a nuestra población dominicana a que mantengamos el distanciamiento, mantengamos el protocolo, que nos cuidemos unos a otros. Tú me cuidas a mí y yo te cuido a ti, ¿eh? Es decir, que es un asunto de sensatez, de responsabilidad. Totalmente, Padre, eso es así. Y por eso hoy traemos este tema tan importante, creerle a la palabra de Dios. Hay que creer. Si hoy escucha la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Hay mucha gente con el corazón endurecido, con la mente embotada. Y es un llamado a abrirnos a la sensatez, a la prudencia y sobre todo estar bien atento a la palabra que el Señor cada día nos va regalando, por el medio que sea. Hoy tenemos el internet y hay gente enviando evangelio y mandando frases y versículos y capítulos y salmos y canto. A todo eso debemos de abrir el oído y creer, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios cuya palabra se cumple a cabalidad, ¿eh? Así como le creemos al esposo, a los amigos, al vecino, a los políticos, a los funcionarios, mucho más debemos de creer a Dios, tener en Dios esa confianza plena, porque su palabra se cumple. Y lo vemos hoy en el Evangelio. San Juan capítulo 4, aquel señor que su hijo casi muerto, y fue, ve a ver a mi hijo, y el Señor le dijo, no, ve a tu casa, ya está sano. Vieron la hora y precisamente a la hora que Jesús le dijo, tu hijo está sano, él cayó en la cuenta, como decimos, de que a esa precisamente en esa hora el hijo había recuperado la salud. El milagro se cumple porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No es un hombre que anda hablando por hablar, ¿eh? Es un hombre cuya palabra tiene eficacia, tiene vida y sobre todo vida eterna. Claro que sí, Padre. Pasa algo también, es de suma importancia creer en la palabra de Dios, pero en muchas ocasiones acudimos a la Biblia buscando una palabra de aliento y escogemos la que más nos conviene. No es tomarla porque nos conviene esa palabra, sino porque debemos en ella reflexionar, pero no solamente en ese en específico, ¿tú dices sino al en azar? todo. Exactamente, en muchas ocasiones le digo, mire qué pasa, leemos la Biblia. En muchas ocasiones hay personas que buscan porque necesitan, bueno, que Dios nos ayude en esto, pero no es tan solo creer en eso, sino en todo lo que se dice, porque solamente tomamos lo que nos conviene. Es creer en general en la palabra de Dios. Sí, por eso, Lady, qué bueno que tú hagas el comentario. Hay lo que se llama un magisterio que nos va indicando cada día, que nos va guiando, que nos va acompañando, iluminando, para que sepamos cuál palabra, con un estudio profundo. Por eso el magisterio de la iglesia. Pero voy a aprovechar también porque me llegó a la mente cuando decía al azar, que no debemos de leer la palabra de Dios al azar. ¿Por qué? Porque una doñita una vez que estaba muy preocupada y le dijo al Señor, Señor,
regálame una palabra. Abrió la Biblia y encontró donde dice, y Judas se ahorcó. Señor, ¿cómo quiere que me ahorque? Se puso a orar de nuevo, y ayuno y oración. Abrió otra vez al azar y encontró donde dice, ve tú y haz lo mismo. Señor, pero ¿y cómo es? Esta no es tu palabra, algo anda mal. Y siguió orando y siguió orando. Al final, ya después de 5 o 6 horas orando, ayunando de rodillas, Señor, ya a la tercera es la vencida, dame una palabra. Y encontró donde dice, lo que vaya a hacer, hazlo pronto. Increíble. Sí, ¿Qué pero le es tan parece? delicado ¿Qué le parece? leerla al azar, porque a veces No, al azar no, hay un mensajes magisterio. y uno dice, ay, eso me lo mandó Dios. De ahí, de una vez eso es lo que... Al azar no, hay un magisterio que nos va indicando, hay un evangelio diario, un seguimiento, y sobre todo hay un documento de la iglesia, la Dei Verbum, en el número 12, que dice leer la palabra de Dios con el mismo espíritu con que fue escrita. Dei Verbum número 12. Es decir, que no podemos leerla así al azar, no, debemos de orar con la palabra. Señor, que tu palabra sea luz para mis pasos, Salmo 118, que tu palabra venga a dar vida y vida en abundancia, Juan 6:68. No agarrarla así al azar, la Biblia nada al azar. Dios es un Dios pastor, maestro por excelencia, es decir, no es un gallo loco, que podamos agarrar eso ahí como si fuera un botiquín, lo primero que agarra, no. Hay que sentarse, meditar, escrutar, profundizar la palabra. Y buscar en las buenas y en las malas, porque mayormente acudimos a la palabra de Dios. Claro. Cuando estamos en situaciones difíciles. Sí, hay gente incluso que tiene algún salmo preferido, sí. Hay gente que tiene algún capítulo, alguna frase preferida que llena de fuerza en cualquier momento. Eso es bonito, conocer la Biblia para sabernos agarrar en los momentos duros y difíciles. Hay otros que les gusta estudiar la Biblia de manera temática es por tema, Es decir, si vamos a hablar del amor, que tú tengas a mano 5 o 6 capítulos, versículos. Si vamos a hablar de salud, pues tú tienes. Pero ya eso amerita un conocimiento más profundo y extenso. Pero lo importante es conocer, amar, vivir, predicar y sobre todo creerle a Dios, que lo que Dios dice se cumple. No es una palabra que está ahí vacía, es una palabra viva y eficaz, como bien dice la carta de los Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y llega, penetra hasta los tuétanos, si abrimos el corazón. Sí, eso es como los mandamientos, que uno escoge el que más le conviene. Sí, el que más le conviene y cuando nos conviene. y le damos Y la interpretación. acomodamos. Y lo acomodamos, le damos la interpretación que... Sí, hay que a mucha nosotros gente mejor nos especialista en eso y se benefician sobre todo de eso, porque hay gente que son expertas persuadiendo y todo eso. Hay que tener mucho cuidadito. Totalmente. Por eso el conocimiento profundo de la palabra de Dios. No dejarnos engatusar, se dice. Como, ¿podría ser? Persuadir. Persuadir, ¿no? Que se ve más Hay lindo. mucha gente por ahí predicando mucho disparate. La palabra de Dios hay que hacerla con un estudio serio y profundo. Eso es así. Y lo ponen a su modo, dependiendo de su estilo de vida, como sea, claro. Para beneficio personal. Exactamente. Pero no, claro. sin mencionar nombre ni nada. No. La palabra de Dios es para testimoniarla. Sí. Es para dejarnos iluminar por ella, guiar por ella. No Nunca- usarla para beneficio. Ni distorsionar lo que dice ahí. Eso es muy importante, que sea tal cual como está plasmado en la Biblia. Sí, y después hay gente, Lady, Javier, amigos televidentes, que saben el problema, la necesidad que está atravesando ese, y hay palabras para todo. Claro. El Señor te va a prosperar al desempleado. Bueno, Al que tiene miedo, el evangelio de la desconfianza. prosperidad le llaman por ahí. No es para eso.
La palabra de Dios es para salvación, es una salvación personal, una salvación comunitaria, pero conocer a profundidad la palabra de Dios. No usarla para beneficios personales, sino usarla para un pleno conocimiento y llegar a la verdad plena. ¿Quién es la verdad plena? Jesucristo, aceptando a Jesucristo como dueño, Señor, Salvador de nuestras vidas. Claro que sí, Padre. ¿Qué le parece si oramos? Pues vamos a orar y vamos a alabar, a bendecir, a glorificar a ese Dios grande, fuerte, amigo, todopoderoso. Pedirle que nos regale siempre palabra de vida eterna, palabra de consuelo, de aliento, palabra que ilumine nuestras vidas, palabra que transforme. Pedirle al Señor que aplaque esta pandemia, pedirle al Señor la salud de los enfermos, la bendición para tantos amigos conectados en este momento, para tanta familia, que el Señor vaya abriendo paso, vaya abriendo camino, nos dé la fuerza para seguir luchando, la sensatez para seguir combatiendo esta pandemia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendición. Amén, Padre, igualmente para usted. Que tenga un feliz inicio de semana. Amén. Amén. Gracias.